En esta ocasión estaré hablando acerca de los ojos del entendimiento, y para eso deseo que estemos situados en la carta de Efesios capítulo 1 versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando la carta de los Efesios está hablando acerca de los ojos de nuestro entendimiento, da a entender acerca de un sentido espiritual y no de los sentidos naturales como la vista. Es decir, este texto es tan explícitamente de una forma espiritual que no cabe duda de que está hablando acerca de nuestra vista natural, sino de nuestro sentido espiritual. Por lo tanto, hay una vista espiritual por el cual el medio nosotros podemos conocer todas las cosas espirituales y todo aquello que Dios le desea revelar a sus hijos. En esta ocasión, el apóstol Pablo hacía rogativas a Dios para que la iglesia de Éfeso pudiera entender, pudiera estar capacitado. No solamente Pablo podía predicar los mensajes más poderosos, pero si a ellos no se les abre los sentidos espirituales de la vista, entonces ellos no podían entender a cabalidad las escrituras que Pablo les estaba enseñando. Por eso Pablo oraba a Dios para que los sentidos espirituales de la iglesia de Éfeso fueran alumbrados. Y esto es una realidad que podemos entender cuando la carta a los Efesios está hablando acerca de que los ojos sean alumbrados. No está hablando acerca de nuestro sentido de la vista natural, sino que está hablando de un ojo espiritual que debe poseer cada creyente para poder discernir, para poder descubrir, para poder entender los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros, cada creyente, tiene que ser alumbrado su entendimiento para que pueda conocer los misterios y las revelaciones que hay en nuestro Señor. Y el apóstol Pablo no solo le habló a los efesios, sino que también le habló a la iglesia de Corintios y le habló de esta forma. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras y no las puede entender porque se han de examinar o entender espiritualmente. Es decir, que para poder entender las escrituras se tienen que alumbrar o abrir los sentidos espirituales. Y en este caso el apóstol Pablo en la carta de los Efesios está hablando de aquellos ojos espirituales que tienen que ser alumbrados para nosotros observar. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tenemos tantos ejemplos cuando las personas le fueron alumbrados. Nosotros conocemos como que se encuentran vendados y no pueden ver. Para esta ocasión, y uno de los ejemplos que cabe en esta palabra es cuando Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos decían que tú eres Elías, que tú eres uno de los profetas, que tú eres Juan el Bautista que ha venido a la vida de nuevo. Y Cristo le preguntó: ¿y qué dicen ustedes? Y ahí entra el apóstol Pedro y dice: tú eres el Cristo. Y es decir, Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, no te lo ha enseñado ninguna especie humana, sino mi Padre. Recuerden que Dios es espíritu. Mi Padre que está en los cielos te lo ha dado a entender. Por lo tanto, es decir, que Cristo vio que a Pedro se le fue alumbrado los ojos del entendimiento en ese momento. Por lo tanto, los otros discípulos no podían comprender lo que Pedro estaba diciendo porque aún no se le había revelado, no se le habían alumbrado los ojos del entendimiento. Cada creyente y cada cristiano debemos orar al Padre para que esos ojos del entendimiento sean abiertos,
para que esos ojos del entendimiento sean alumbrados. En cierta ocasión, Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Y anuncia su resurrección. Y hay dos hombres de camino a Emaús. Y dice que comenzaron a hablar con un hombre. Y dicen que en todo el camino el hombre le preguntó por qué estaban tristes. Y ellos dijeron, estamos tristes porque eres tú el único extranjero que nos ha hablado de Cristo. Que él dijo que iba a resucitar al tercer día y es la hora y no ha resucitado. Y aquel hombre le comenzó a enseñar las escrituras de tal manera que esos hombres al llegar a su camino lo invitaron a una casa y se sentaron para seguir hablando de lo sucedido. Y tanto es eso que cuando rompen el pan, dicen que sus ojos son abiertos. Es decir, estos hombres si caminaban y estaban hablando, era que estaban viendo con los ojos naturales, pero los ojos espirituales aún no estaban alumbrados. Así que cuando rompe el pan se le abren los ojos y pueden ver que es el Cristo. ¿Me entiendes? Y ellos comienzan a decir, por eso que cuando estábamos hablando con él, nuestro corazón ardía. Hay gente que puede estar sentado en una congregación escuchando la palabra de Dios y el corazón arde, está encendido en fuego, pero aún su sentido espiritual aún todavía no ha sido abierto, y por más que le predique y por más que le enseñen la palabra, no va a poder ejecutar esa palabra. ¿Por qué? Porque aún el sentido de la vista espiritual no ha sido alumbrado. Y necesitamos en este tiempo que los ojos espirituales sean alumbrados. Algunos dicen que los ojos del entendimiento es aquello que se le llama discernimiento, el poder discernir, poder mirar entre el bien y el mal. Y si podemos ver, cuando Agar es sacudida de su casa o rechazada por Sara, y ella se va con su niño Ismael al desierto, notar que ella suelta al niño en un lugar, se sienta en el otro y dice que se echó a morir. En Génesis capítulo 21, versículo 15 dice, cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a sentarse a cierta distancia allí, pues no quería ver morir al niño. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó al muchacho que lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda y ve, busca al niño, no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua y ella fue y llenó el cuero de agua. ¿Quiere que te diga algo? El pozo de agua que ella necesitaba para subsistir en el desierto, ella y su hijo, siempre estuvo allí. Sino que ella no lo podía ver porque su sentido espiritual de la vista no estaba alumbrado. No podía ver lo que se encontraba allí. Cuando Dios le abrió, le alumbró, dice que Dios le hizo ver. Le hizo ver que allí había un pozo. De esa manera están las bendiciones a nuestro alrededor y a veces no las podemos ver porque no ha sido alumbrado los ojos del entendimiento de nuestra vida. ¿Y qué decir del asna y Balaán? Dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán. Y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó, azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaán, ¿qué te he hecho? Que me has azotado más de 3 veces. Y Balaán respondió al asna, porque tú has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Has acostumbrado a hacerlo así conmigo? Él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán. Balaán siempre tuvo los ojos abiertos, pero cuando está hablando que abrió los ojos,
fue que le pudo alumbrar los ojos espirituales para que este profeta pudiera ver el ángel de Jehová que el asna ya estaba observando. En la Biblia hay un sinnúmero de evidencias en los cuales nuestros ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados. Es decir, es tan importante que nuestros ojos sean alumbrados para poder discernir entre el bien y el mal. Cuando nuestros ojos sean alumbrados, vamos a tener una capacidad espiritual tan genuina en el cual va a ser muy difícil que el enemigo nos pueda engañar. Tenemos que tener la postura del apóstol Pablo cuando clamaba por los efesios para que los ojos del entendimiento se alumbraran. Necesitamos que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados. ¿Y qué decir del profeta Eliseo cuando en su casa fue rodeado por soldados que querían matarle? Y dice la escritura que uno de sus criados tuvo miedo. Y el profeta Eliseo dijo: Señor, que le abras la vista para que pueda ver quién está con nosotros. Y dice que en ese momento se le alumbró los ojos al hombre y pudo ver los ángeles que estaban sobre las montañas también rodeando a Eliseo para guardarlo. Nuestros ojos tienen que ser alumbrados para que la sabiduría y la revelación de Cristo comience a operar a favor nuestro y poder hacer la voluntad del Padre. Oremos al Padre para que nuestros ojos sean alumbrados. Dios te bendiga, Dios te guarde.